5 de la tarde con 13 minutos, ya estamos en plena hora del café y le doy la bienvenida rapidísimo a mi siguiente invitado, catedrático universitario, experto en comunicación estratégica, el doctor Gustavo Isch. Gustavo, buenas tardes, bienvenido al espacio de Municipal. Estamos estas tardes utilizando para reflexionar un poco sobre la materia del informe a la Nación que hizo el presidente de la República, contrastado con la obligación de rendición de cuentas que establece la Constitución y varios cuerpos legales en el país. Te pregunto, Gustavo, el informe a la Nación, si bien hay quienes consideran que fue un producto de comunicación brillante, lo han dicho algunos analistas en esta materia, hay quienes consideramos que nos faltó un poquito más, nos faltó un poquito más de detalle. No sé si estamos caducos, somos viejos y ya no entendemos la nueva comunicación. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a toda tu audiencia. A ver, hay que distinguir las cosas, ¿no? Comunicación política es una cosa y la gestión de la política es otra. La puesta en escena del informe a la Nación en la Asamblea, luego de 6 meses de gestión del presidente, fue eso. Fue desde la perspectiva comunicacional, una puesta en escena. Es decir, en los exteriores, propaganda, movilización de gente que algunos eran funcionarios públicos, es evidente, algunas delegaciones parecían venir de otras provincias, de otros lugares, el famoso muñeco de cartón estaba por doquier, e internamente la ausencia de un bloque importante de legisladores, pero cubierta con invitados. El mensaje del presidente, como ya sabemos y estamos acostumbrados los ecuatorianos, corto, sin profundizar en los temas que le interesan realmente a la ciudadanía, acompañado de videos. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo importante aquí mirar? Más allá solamente del tema de los zapatos del presidente o si estuvo la gestión de comunicación, la puesta en escena adecuada a la intencionalidad política, que fue, como siempre, me parece a mí, esquivar lo que el público, la ciudadanía necesita saber. Y pues, cito pocos ejemplos. ¿Qué pasa con el endeudamiento del país? Ya el país no da más para endeudarse. La información que esperábamos escuchar y esperamos escuchar en estos días, entonces, si es que no ocurrió ahí, es cuáles fueron las condiciones del Fondo Monetario Internacional para generar un nuevo préstamo para este país que ya tiene cerca de 80.000 millones de dólares empeñados, que no sabemos de dónde van a salir. ¿Qué pasa con una estrategia de protección a nuestros productores, a nuestros industriales, a nuestros comerciantes, a nuestros emprendedores? Porque aquí en Quito lo sentimos muchísimo y creo que a nivel nacional esa Tenemos noticia el doble de impactó. desempleo que el resto de ciudades del país. No, sí, te decía, como otro ejemplo, impactó muchísimo el hecho del anuncio, ¿no?, que se generó semanas atrás de la General Motors, la planta ensambladora establecida durante más de medio siglo aquí en Quito, que había dado trabajo a centenares de familias, producto del Tratado de Libre Comercio firmado con China. Los carros de esas marcas van a empezar a entrar sin aranceles al país. Actualmente ya dominan el mercado automotriz y con un 36-37%, claro, la ensambladora quebró. La ensambladora que nosotros conocíamos aquí a nivel nacional, una de las más emblemáticas, se fue a mudar para Colombia. ¿Qué pasa con el tema de la gestión en medio ambiente? ¿Qué pasa con el tema ¿Qué de pasó en la gestión Olón? del empleo? Iba a terminar con eso, pero parece que es un tema que está en el aire y sin embargo ahí cabe también una reflexión en este último tema. En febrero recuerdo yo que se firmó, más bien dicho, se derogó un decreto y se firmó uno para reemplazarlo, que se había establecido para tratar de controlar, por lo menos de alguna manera, excesos del poder ejecutivo, de la función ejecutiva, como por ejemplo el nepotismo, las reuniones amigables, entre comillas, entre funcionarios del Estado con empresarios privados,
el famoso lobbying que se hace, ¿no es cierto? Y que finalmente termina favoreciendo a ciertos proyectos en detrimento de otros. El darle carta abierta a los funcionarios del gobierno que deberían rendir cuentas a la prensa nacional, a la ciudadanía, que es la intermediaria con los ciudadanos, con la opinión pública, cuando ellos quieran, pueden dar entrevistas, cuando ellos quieran, pueden contestar preguntas. Todo eso se cayó con la derogatoria de ese decreto en función del nuevo. Eso pasó en febrero. Entonces, hay demasiadas Preguntas cuestionantes. incongruencias estadísticas que nos dicen la realidad, el tema de la inseguridad. La realidad no es la que pintaron los videos. Luego, mi pregunta es ahí comunicacionalmente, podemos decir que fue brillante la estrategia de comunicación. O sea, si es una estrategia de comunicación como las que hemos mirado a lo largo de estos 6 meses para generar fuegos artificiales o para cumplir casi matemáticamente un guión, un libreto, y no profundizar en lo que a los ciudadanos nos interesa realmente conocer, el tema de la migración, que es devastador actualmente, entre otros tantos, el tema de la crisis eléctrica, ¿qué es Gustavo, lo que vamos a hacer? y ahí Nada yo, de eso se habló. y ahí yo tengo si es que entonces incluso comunicacionalmente no podemos hablar de una estrategia exitosa, habrá quienes digan, bueno, si no te dio réditos en lo comunicacional o los réditos en la comunicación son muy efímeros, ¿por qué no apostar por otra forma de ejercicio? Y esto me lleva a un necesario contraste. El lunes, en cambio, teníamos la rendición de cuentas del alcalde, que hay quienes dicen que aburrida, fue larguísima, pero en cambio se establecieron 6 ejes de comunicación o 6 ejes sobre los cuales iba a versar el informe que se iba a presentar, y luego se establece un mecanismo de deliberación, de hecho, en el que se reciben la participación de ciudadanos. Y entonces dirán, pero eso es aburrido. Entonces pregunto, ¿el debate tiene que ser entre lo aburrido y lo líquido que fue, en cambio, el informe de la Nación? No, Daniel, yo creo que el debate tiene que ser entre lo que es verdad, lo que es transparente y lo que no es. Y a Lo veces que los genera, ejercicios de transparencia requieren ser un poco más complicados, más difíciles, como este otro por que te supuesto, planteo, pero que hizo el alcalde. ahí es cuando se debe buscar el reto comunicacional, es decir, esos temas complicados que suelen aburrirle a la gente, tienen que escamotear la verdad, tienen que escamotear la transparencia, no necesariamente, pero la puesta en escena que vimos el 24 de mayo es algo que ya no sabemos de memoria, porque lo han hecho varios gobiernos consecutivamente en ejercicio del poder simbólico que tienen y del poder real que tienen directamente con las entidades del Estado, con las instituciones públicas, con los consejos municipales, con los gobiernos locales, con la propia asamblea, que funciona como una especie de cadena de transmisión con los gobiernos locales, es decir, los diputados, los asambleístas no pueden hacer cosas que defrauden a sus electores en sus localidades, y para eso están los gobiernos locales En, también. De esa manera es como se debería juzgar la estrategia de comunicación. Si vemos lo que ha ocurrido durante 6 meses, vivimos cada semana en medio de un show de la publicitario, espectacularización de algo. sí, con recursos de los ecuatorianos, en los que cada espectáculo noticioso o informativo tapa otro, en lo que un pretendido éxito se espectaculariza desde la publicidad, pero no se le dice a los ecuatorianos realmente todo, insisto, lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos hacer. Nunca se habla con los movimientos sociales, no se habla con las organizaciones políticas, se generó básicamente un acuerdo de gobernabilidad con las fuerzas mayoritarias de la Asamblea, el correísmo y el Partido Social Cristiano, qué sorpresa, después de tantos años, y no se pudieron transgredir las líneas rojas, ya ese acuerdo no funciona y ahora estamos mirando lo que está haciendo la Asamblea para poder ubicarse nuevamente en el tablero Tom, de la política, y a un presidente que está sólidamente establecido en virtud de que no tiene ninguna oposición. Topas un tema bastante interesante y esto me lleva a analizar las 2 últimas votaciones de la Asamblea, y con esto cerramos, Gustavo. Sé que tengo que dejarte ir porque tienes clases. A ver, las Gracias, dos Daniel. últimas votaciones de la Asamblea revelan que el Partido Social Cristiano, Construye, Revolución Ciudadana y algunos independientes pueden sumarse a una mayoría que no le haría las cosas fáciles al Ejecutivo. Pero
Te planteo, ¿eso también no le hace las cosas fáciles a un Daniel Noboa que necesita diferenciarse, que ya aprobó sus leyes económicas y que este rato se está encontrando un gran sparring en la Asamblea para culparle de todo y ponerles en el mismo saco a todos los movimientos políticos que te he comentado? Sí, básicamente en eso es lo que van a producir, pero hay que entender también cuál es la intencionalidad más allá de ponerle contra las cuerdas al Ejecutivo, que no sé si realmente eso es lo que estén pensando algunos de los grupos que tú mencionas. El hecho concreto es que hay que mirar la capacidad de colegislador que tiene el presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque el último plebiscito y consulta popular bien podría haberse tratado en las 9 primeras preguntas directamente por la Asamblea y no gastar 62 o 65 millones de dólares en ese proceso. Ujú. Lo que realmente le interesaba al régimen fueron las dos últimas preguntas, las reformas laborales y la mediación internacional. Y esas no En pasaron. esas no pasaron, esas se perdieron, pero lo que se dice en la Asamblea y se sustenta, yo he escuchado desde distintas vertientes políticas, una argumentación bastante sólida, y eso es lo que nos interesa a los ecuatorianos, escuchar argumentos para poder debatirlos, aprobarlos o desaprobarlos. Es esa capacidad para que, ya, perdimos en el plebiscito, perdimos en la consulta, pero como presidente de la República, decreto que eso se haga. Ya debemos recordar que el pronunciamiento mayoritario de los ciudadanos alrededor de la no explotación del Yasuní, Ujú. mejor, o del bloque 43, donde se encuentra el Yasuní, para expresarlo más exactamente, fue burlar. O sea, finalmente el presidente prometió en campaña que no se iba a seguir explotando ese bloque y lo que hizo una vez que ganó las elecciones es extender la explotación de ese bloque, pese a que había un pronunciamiento en plebiscito que le había dicho a esa pregunta no, que no continúe esta situación. Prometió que no iba a incrementar el IVA, me parece a mí, uno de los condicionantes que le impuso el Fondo Monetario para acreditar un nuevo préstamo. Pero ¿Y cuáles son las otras? pareciera que comunicacionalmente todo esto le está dando resultado, ¿no? Vea, ¿cuándo le va a pasar factura? ¿O cuándo A ver, se cae el castillo de naipes, digamos así? lo dije hace un momento, el presidente tiene, según la estadística cruzada de algunas empresas nacionales y extranjeras, una caída constante de su credibilidad desde mediados de enero, por varias razones. Este, pero conserva al momento un 50-51% de aceptación. Lo que ocurre, Daniel, es que no hay oposición a la vista. No hay una oposición legítima, o sea, una oposición desde la Asamblea, con la calificación que ahora tiene la Asamblea, Ya no es es bien difícil que triunfe. que se concrete, ¿no? Y los partidos políticos en medio de una crisis, y los movimientos políticos en medio de una crisis en la que no saben cómo reinventarse, cómo ubicar nuevos liderazgos para que le pudieran hacer sombra ya en el poco tiempo que falta para las próximas elecciones del 25, le favorece mucho al ejercicio del presidente. Yo no estoy diciendo con esto que condeno que se reelija, condeno que haya sido No estás candidato a asumiendo presidente desde no estás noviembre. asumiendo una postura. Claro, este es un país democrático y lo que importa aquí es que haya participación ciudadana, que haya participación política, que si los partidos y los movimientos no tienen esa capacidad, que hagan un análisis, un autoanálisis, más allá del rasgarse las vestiduras como suelen hacer, y dejen de tentar con las viejas figuras que no conducen absolutamente a nada, renueven sus cuadros, capaciten a sus cuadros y no se hable de nombres, no se vote sobre nombres, Sino se vote proyectos. sobre propuestas, sobre proyectos. Y eso es lo que no está ocurriendo. Estamos eligiendo sobre el mal menor o sobre el profundo antagonismo que partió en dos a este país desde hace más de una década y media. Seguimos ampliando ese antagonismo. Seguimos desde el Ejecutivo insultando, condenando a quienes opinan distinto que lo que el Ejecutivo está proyectando, que lo que el Ejecutivo está haciendo. Esa es una vieja Ujú. práctica que envilece la política. ¿Cuándo vamos a aprender que este país necesita soluciones serias, que vayan mucho más allá de ponerse zapatos rojos o ponerse zapatos, De lo que sea que plataforma. sea? Sí, o sea, necesitamos hablar de los temas que realmente nos interesan. Eso ya ocurrió en la última consulta popular. 9 preguntas que eran obvias para contestarse afirmativamente, pero el diálogo superó
al ejercicio de distractores y de espectacularidad, a los fuegos artificiales, y se dijo no a las dos últimas preguntas. Eso es lo que está pasando ahorita en la Asamblea, ¿no? Quieren constituir, me parece a mí, una fuerza conjunta como para evitar que vía decreto se pasen por el saco los pronunciamientos ciudadanos en relación a la pregunta de las reformas laborales y de la mediación internacional. 17 horas con 28 minutos. Quiero agradecerle al amigo catedrático universitario, experto en comunicación estratégica, ex secretario de comunicación del Estado también. Me olvidaba. Gustavo, siempre un gusto, siempre los micrófonos de Radio Municipal abiertos para conversar y analizar siempre la realidad. Muchísimas gracias, Daniel, y yo siempre muy honrado de estar en este medio de comunicación y dialogar contigo. Son las 17 horas con 29 minutos. Hasta aquí llegamos en esta emisión.